Hola, muy buenas, lluviosas y frescas tardes tengan ustedes, mis queridos amigos. Estamos en su programa El Ágora, la plaza pública en Atenas, donde todo el mundo podía hablar con libertad. Y nosotros nos apoyamos en el artículo 7 de la Constitución, que da libertad de expresión a los mexicanos. Hoy vamos a tratar sobre las reflexiones electorales y también sobre las malas mañas que hemos estado descubriendo en el INE y en los partidos, sobre todo en el Partido Verde Ecologista, que desobedece al INE, no le hace caso, gasta muchísimo dinero en televisión, porque se ve que es un partido que está patrocinado por las televisoras, ya rebasó los topes. Ya se pidió a través de las redes, se pide la cancelación del partido y no hacen caso, lo único que le hacen es sacarle puras tarjetas amarillas, ya sáquenle una tarjeta roja y córranlo. Hoy tengo el placer de estar con don Víctor Loyo. ¿Cómo está usted, don Víctor? Don Celso Noval. Don Gerardo Revuelta. Don Gerardo, ¿cómo estamos? Víctor. Qué gusto, como siempre. Muy buenas tardes. Y pues, para terminar, el verde se ríe, les vale y siguen con trampas. Oye, y por cierto, ¿siguen preocupados por los animalitos? ¿Por cuáles animalitos? Por los animalitos. Del circo, porque fíjate que resulta que todos los animalitos que viven en el circo viven mucho más tiempo que en su medio natural. Y porque en su medio natural son atacados por depredadores o los matan las enfermedades. Y en el circo, pues aunque digan que los maltraten, viven un poquito más de tiempo. Pero es que ni siquiera los maltratan, hacen sus espectáculos, los educan. Bueno, nada más venía al caso también porque como así es es su bandera. Sí. Es su bandera. Yo sí quiero de pena de muerte también. Perdón, buenas tardes. No, Gerardo, yo sí quiero comentar que si no saben, el programa pasado tuvimos un aumento de rating, pero inesperado. Creo que la causa fue la camisa que Pachín traía en el programa pasado. Oye, por cierto, ¿por qué no la trajo hoy? ¿No la trajiste ahora? Esa camisita está de llamar la atención. Creo que eso fue lo que llamó más la atención que el tema. No, el tema estuvo muy bueno. A mí me gustó, la verdad, vi la repetición y me encantó. Me encantó porque además está estudiado. Todos estudiamos y todos traemos pruebas. No hablamos con mentiras. No hablamos con mentiras. Entonces, don Gerardo, pues empezamos con usted hoy sobre la cuestión electoral. Bueno, pues miren, hablar de elecciones realmente es hablar de ciudadanía, de representación, de organización política, de gobernabilidad, etcétera. Y desde luego la regla de oro de una democracia, pues es la mayoría, no todo tiene que ser por mayoría. Y eso implica también que pues no necesariamente es muy perfecta la democracia que la practicamos en muchos países. Bueno, aquí creo que hacemos un remedio de ella, pero también la democracia en sí en los países que la practican desde hace muchos años y es más sano todo el sistema democrático, pues también había que hablar que es perfectible y que había que hablar también de democratizar la democracia y que es algo que en México realmente lo necesitamos. Y desde luego para redondear la democracia se caracteriza con otros elementos. Básicamente son que los cargos públicos son elegidos por los ciudadanos, que hay elecciones libres, cotidianas, que hay libertad de expresión, acceso a los círculos de fuentes de información, etcétera. Y desde luego, pues hay ONGs, organizaciones no gubernamentales, políticas que hablan de política, etcétera, y que tienen esa libre asociación. Entonces, básicamente eso es lo que implica las elecciones. Y desde luego, pues hay diferentes tipos de democracia. Bueno, hay dos básicamente, que son las del sistema de mayoría y del sistema de consenso. Fíjate que antes que sigas, Gerardo, yo te quisiera decir, si hablamos realmente que es algo de que quiere la mayoría, ¿tenemos una mayoría realmente en nuestras elecciones? Eso es un tema, ¿no? Porque realmente no la tenemos. En México no existe la segunda vuelta, que sería muy bueno, y entonces realmente si hablamos ahorita de que salgan a votar el próximo 7 de junio, el 40%, como están estimando muchos, y alguien gana con el 28-30% de los votos, pues estamos hablando más o menos que van a ganar, el que gane tiene el consenso
del 12% Apenas, de la ¿no? población o de los votantes, que eso en ningún lado es mayoría, ¿no? Entonces sí, está terrible eso, ¿no? Y es parte de lo que, por eso hablaba yo de democratizar la democracia. Necesitamos todavía seguir en la democracia, porque además la democracia no es estática, es dinámica, tiene que irse adaptando a los tiempos y a todos los truculentos vientos que nos llegan después hacia la democracia, ¿no? Aquí se las modernizan a los truculentos movimientos de cartera de los políticos y de los partidos, ¿no? Así es, así es. Bueno, nada menos ahorita nos está sucediendo un cambio de esos que tú estás hablando. Seguramente lo vas a mencionar al ratito, que es el caso del candidato independiente que no sé cómo puede estar arrasando cuando tiene todo en contra. Absolutamente todo lo que hay en la ley del INE es para que no destaque y sin embargo Lo está haciendo, lo sí. está haciendo. Sí, el del Bronco te refieres, El a Bronco, Monterrey, como el otros, candidato a claro. gobernador en el estado de Nuevo León. Pues eso quería yo comentar también algo. Todo el dinero se lo dan al PRI, al PAN y al PRD. En cambio, a los partidos chicos no les han dado casi nada, no les dan nada ni los ayudan. Bueno, el verde queda de ver. Sí, el verde queda de ver, sí. Ahora, hay partidos nuevos. Yo realicé una entrevista porque estuve en la televisión allá en Córdoba estaban entrevistando a candidatos, y de un partido en especial del PES entrevisté a 2 de los candidatos y ¿qué me dijeron? No les han dado ni un quinto para su campaña. O sea que a mí me hace que pensar, se van a robar el dinero los... No creo, no puede ser. ser. Bueno, yo pienso eso, vaya, a lo mejor, o a lo mejor tienen un acuerdo ya con el PRI, con el gobernador, de que no les den dinero para que pierdan y les van a dar luego otra mordida o les van a hacer otros O sea que favores. están igual que los del candidato independiente. Sí, nada más que el candidato independiente, No tienen la estructura ni el soporte de la estructura, ¿no?, de un pero partido. más adelante voy a hablar del sí, Bien. más adelante. Bueno, yo nada más quiero hacer una referencia histórica para no meternos mucho en la historia de la democracia, porque eso se remonta a hace mucho tiempo, pero sí hablar de que, por ejemplo, en Francia, en 1789, votaron 5 billones de personas. Y claro, la democracia era todavía más coja, porque había restricciones de que si eras propietario de un bien, podías votar, si no, no, si eras de la cierta élite, etcétera. Entonces había restricciones de sexo, las mujeres no votaban, si sabías leer y escribir. Entonces todo eso eran limitantes que estaban en las leyes de aquel entonces para poder votar. En México, las primeras elecciones se realizaron a raíz de las leyes de Cádiz, de España, entre 1812 y 1824, que coinciden prácticamente contra nuestra guerra de independencia. Y cuando viene la invasión de Napoleón a España, etcétera, que es cuando nosotros aprovechamos para hacer la independencia. Entonces, bueno, México eso nos remonta y viene haciendo para los cabildos básicamente, que es la formación de cabildos, etcétera. Y desde luego, si nos vamos un poco también a la historia, podemos hablar que una vez que se empezó a votar en México, pues al pueblo raso le importaba nada el ir a votar o no votar. Ellos, la democracia, no sabían ni qué era. Esa es la realidad. Y tan es así que, bueno, con Porfirio Díaz, que se eligió algunas veces, Sí. pues de repente el pueblo de México se desayunaba de que ya había sido electo un nuevo presidente y que el presidente era Porfirio Era Díaz, el mismo. ¿no? Pero lo bueno que salió bueno. Sí, o era su compadre, ¿no?, cuando no se podía reelegir. Pero bueno, en 1911 se aprobó una ley electoral más en forma que le daba personalidad jurídica a los partidos y establecía el voto secreto. Pero ¿qué creen? El voto secreto en 1916 hace una reforma y lo quitan. En el 17, que hacemos nuestra Constitución, que es la que tenemos vigente ahora, pues resulta que omite el quitar eso de que el voto no sea secreto, y entonces, bueno, hasta lo corrigen hasta 1918. 1918 para acá ya el voto es secreto, que es una parte muy importante para no meter miedo, ¿no? Y desde luego la historia es de que todas las elecciones las organizaba el gobierno en turno. Y aquí, bueno, tuvimos un gobierno en turno durante casi 80 años, y ya se imaginarán pues cómo las organizaban. Y por eso, a partir de 1977, a raíz de la presión de muchos sectores, empiezan a tratar de hacer algo mejor, pero
sin quitar el control del gobierno, y entonces establecen la representación proporcional, las prerrogativas, el acceso a radio y televisión, etcétera, y se crea la Comisión Federal Electoral, que la presidía desde luego el secretario de Gobernación. Acuérdense del 88 con Bartlett, cuando se cayó el sistema. Sí, ¿no? Había trampas de... Y desde ahí, viene la participación de los partidos políticos dentro de esa Comisión Federal Electoral y solamente podían tener voto los partidos que tenían la cobertura nacional. Por otro lado, en 1990 surge el IFE, se crea el IFE y se crea el TRIFE y se crea la COFIPE, que es el primer código electoral. Entonces, de gobernación. En el 94 lo tratan de hacer un poco más democrático, más ciudadano, y entonces meten consejeros ciudadanos que eran los que tenían la mayoría de los votos dentro del consejo, ¿sí? Y hasta 1996 es cuando realmente el IFE se vuelve autónomo, y entonces ya hay una participación de los ciudadanos, desde luego también de los partidos, pero los partidos no tienen voto, como hasta la fecha, no tienen voto, nada más tienen voz. En los estados ha sido muy triste, porque en los estados de la República, los virreyes, los gobernadores... Bueno, más o menos estuvo, pero bueno... controlan todo, ¿no? Controlan el órgano electoral, controlaban el tribunal electoral, controlaban todo, realmente, y lo siguen controlando hasta ahora, que vamos a hablar cuando lleguemos a 2014. No sin antes mencionar que en el 2007, a raíz de la inconformidad de López Obrador respecto a la elección de Calderón, motivó a una reforma más electoral, porque los que estaban inconformes eso exigieron a cambio. Vamos a un corte y ahorita continuamos. Les vamos a dar a conocer los nombres de algunos mis reyes que trabajan en el INE, pero de Córdoba. Nos falta crear lo de los... Bueno, pues continuamos con nuestra segunda parte. Yo quiero decirles que en Córdoba el vocal de organización del INE, y voy a dar el nombre, Pablo Kraus, que se cree la mamá de Tarzán, porque el INE hace un debate y una de las candidatas llega puntual a las 5 de la tarde y no la quería dejar pasar con autorización de quién, ni está en la ley ni está en nada. Llegó puntual y no la quería dejar pasar. Eso quiere decir que Pablo Kraus también es otro de los mis reyes que ha de estar vendidos, porque ¿qué demuestra? ¿O que le están dando dinero o qué? Y yo sé que le gusta el billete, porque ya hablé una vez con él, es masón, y me estuvo platicando las anécdotas de ciertos masones en la política. Así es que, pues no sé si le estarán pagando o algo le van a dar extra a este. Esto demuestra que el INE es incapaz, ineficiente y con una corrupción muy grande. Cada consejero, que son 11, están con 40 ayudantes, Víctor. Sí. Y ¿sabes cuánto gana cada ayudante? 725,000 pesos. El peor de los insultos para un pueblo que tiene el 80% de pobreza, esos sueldos para los funcionarios es totalmente asqueroso. Pues además el mi rey nacional del INE, o sea, Lorenzo Córdoba, que es el presidente nacional del INE, en conversación telefónica con alguien, ubica a los indígenas como seres inferiores. Imperdonable que un funcionario de su nivel, moralmente inaceptable, que además él dice que es de izquierda, y es decepcionante para los que creíamos que el atarantado de Lorenzo Córdoba iba a hacer tan buen papel como José Waldenberg. Bueno, por vergüenza debería de haber ido. El jefe de los indígenas que fue allá, Hipólito Arriaga, dijo que los trataron como indios mugrosos, nacos, negros, y en la conversación telefónica se le oye que le dice, ahí estaba Toro sentado. O sea, la verdad, solo les faltó a este güey insultar a los de la América, mano, solamente por lo de ahí, se agarró con todos. ¿Y sabes sobre qué trataba el encuentro del INE con los indígenas? Trataba
sobre elecciones sin discriminación. Usos y costumbres. Bueno, Hágame usted obviamente favor. yo creo que por eso hizo hincapié en esa discriminación tan burda, ¿no? Desgraciadamente. No, y también, mira, hay que ligar que Lorenzo Córdoba, que su padre era de izquierda y que era gente de los fundadores de los partidos de izquierda y que en algún momento también era gente de López Obrador, bueno, pues también está ligado por el otro lado con su suegro, que también es un colaborador político de López Obrador. Entonces son gente de izquierda que pensamos que a lo mejor podrían ser un poco más imparciales, Nada. porque el historial de su papá no tiene nada que ver con su historial. Entonces, bueno, ese es el rollo, ¿no? Que finalmente son mis reyes, como dices tú. Pues mira, ya que lo estás mencionando ahorita aquí, este señor que dice que es la salvación de México, recordemos aquella vez en que puso al candidato Juanito Sí. para que ganara las elecciones y después lo quitó y puso a la persona que se le antojó a él. ¿Qué burla más grande al electorado? No, bueno, es que... ¿Qué burla más grande? Nada más imagínate, vota por mí, que mañana pongo el que se me ocurra. ¿Qué tal si ganara la presidencia? Seguramente, como ya está viejo, dice, pues dejo a mi hijo ahí, me quito yo y pongo a mi hijo. Seguro. No, o además- a su chofer. O a su chofer, seguramente. O además, Entonces, Víctor, que hay 16 millones de indígenas ya en edad de votar, 51% son mujeres. Y esto se filtró a las redes sociales y empezaron a pedir su renuncia, y el IFE y el TRIFE y todos se hacen guajes. Córdoba se embolsa al año 4 millones de pesos de sueldo, más 4 millones de pesos para gastos de representación, más automóviles, celulares, asesores, guaruras, viajes al extranjero y un aguinaldo de $500,000 de pesos. Entonces, pedazo de mi rey animal, Lorenzo Córdoba. También los indígenas les toca pagar algo para que te paguen tu sueldo. Yo lo he dicho aquí muchas veces que el gobierno desde Benito Juárez es enemigo del campo y de los indígenas. Pero ¿sabes qué, Pachín? También hay otra cosa más grave, y eso lo acabo de ver en un programa, en lo cual se habla de que de los jornaleros agrícolas, que son la mayoría de pueblos indígenas, ¿sí? Por lo de San Quintín, que todo el mundo conoce, la problemática que hay ahí. Bueno, pues resulta que los jornaleros agrícolas, la mayoría no están empadronados, o sea, no existen en las cifras del INEGI de la población. Y se calcula que hay 9,5 millones de personas que no existen. Aparte de que los discriminan y los ignoran, no les defienden sus derechos, no existen. Y la Constitución es muy clara. Hay un capítulo y hay un artículo especial precisamente para los pueblos indígenas, para lograr sacarlos de su atraso, y está muy bien redactado. pues fíjate que ahorita yo quisiera hacer un paréntesis. Acabas de hablar de la participación de las mujeres indígenas. Sí. Nosotros que alguna vez hemos andado en estas cuestiones de la política, yo no he visto gente más aferrada en la política que las mujeres, y las mujeres indígenas, Sí. y con más conocimientos que muchos hombres, ¿sí? A pesar de que ya sabes la restricción que hubo para la mujer, que hasta en 1953 se aceptó que ellas votaran, pues ahora las ve uno a ellas con más ganas, con más lucha y más certeza de lo que quieren hacer que muchos candidatos. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy con las mujeres siempre. Y yo creo que si hubiera ganado Josefina Vázquez Mota, no hubiera habido el descuajaringue de país que tenemos ahorita. Estamos muriéndonos de hambre. 89 millones de personas no les alcanza el salario para comer. Voy a defender a mi presidente, ¿eh? Acuérdate, porque Defiéndelo, resulta pero no te los ha pagado. vicios que traemos los traemos desde años. No quieras que llegue el mago que de la noche a la mañana componga este país. Sí, desde hace como 90 años, ¿no? Porque pasó mecha. No, lo que pasa es que de 80 años que el PRI estuvo endeudando al país, entre Fox y Calderón pagaron la deuda externa. De los 80 años de toda esa bola de ratas priistas que son masones, porque lo dijo un presidente del PRI. Por favor, Gerardo, contéstale. No, yo digo una parte, la otra parte no. Ya estoy leyendo el libro ese que me recomendaste, Camisas Azules, Manos Negras. Ya lo empecé a leer porque no había leído nada referente a eso. Ah, con razón vienes de camisa azul. Exacto. Caramba, qué Espero bueno. que no tenga las manos negras.
Pero bueno, el rollo es ese, ¿no? Que finalmente nos ven la cara todos los días, en todos los aspectos, nos engañan, etcétera, se dan baños de pureza y vean lo que tenemos. Y bueno, yo quisiera mencionar también algo que para mí se me hace muy interesante, ya que toqué el tema de la Constitución, en lo cual, bueno, creo que es importante saber que en la Constitución tenemos derechos y tenemos obligaciones. Agárrense con la noticia. Y la verdad es que, bueno, el artículo 35 de la Constitución habla de los derechos del ciudadano. Se entiende que un ciudadano es una persona mexicana o naturalizada o nacionalizada mexicana con más de 18 años. Eso es un ciudadano, porque hay mexicanos de menos de 18 años que todavía no son ciudadanos. Y bueno, uno de los primeros puntos, que es el inciso 1, habla que ese derecho es votar en las elecciones populares. Y el otro, el segundo, habla de poder ser votado para cualquier cargo de elección popular. Entonces son lo elemental de este artículo, aunque hay otros incisos también que a lo mejor... Que lo marcan como obligación, además. Sí. Pero bueno, pero el artículo 36 apunten, habla de las obligaciones de los ciudadanos, los que tenemos más de 18 años, y habla de que una obligación es votar en las elecciones y en las consultas populares, en los términos que señale la ley. Y eso es obligación, porque el artículo 38 dice que los derechos y las prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por falta de cumplimiento sin causa justificada de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36, o sea, el que les acabo de decir, la obligación de votar en las elecciones. Entonces me estás diciendo que ya perdieron sus derechos de ciudadanía el 60% de los mexicanos. Pues en el 2009 fueron el 50% y aquí se está estimando que el 60%. Que el 60%, entonces. Así es. Pero, ¿hay alguna acción sobre eso? No, te suspenden un año. Claro, lo tienes que hacer valer, pero finalmente también puede haber otras sanciones, por eso. Y entre eso, pues pierdes derechos de votar, de ser votado, de poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión de servicio público, etcétera. Pierdes todo ese hasta derecho. para abrir comercios y cosas de esas. Vaya, pierdes muchos derechos. Oye, pues ¿cuántos de los candidatos que tenemos en todo el país realmente tendrán derecho? Eso había que preguntarse, ¿no? Y había que investigar. Pues para eso está el INE. Pues sí, pero ¿no? pues ya viste cómo está el INE. Pero Entonces la recomendación es que tienen que ir a votar. Si no les gusta ningún partido, si no les gusta ningún candidato, voten nulo, pero vayan. Es importante que demos a conocer nuestro sentir en contra de la porquería política que maneja este país. En verdad que hemos aguantado, bueno, como cobardes todo lo que nos han querido hacer estos en el gobierno. Entonces vayan a votar, por favor. Adelante. Es que... No, sigue, continúa. Lo que pasa es el tiempo que se nos está llegando. Se nos está llegando el tiempo. ¿Ya avisaron? No le entendí. No entendimos. Bueno, entonces vamos a un corte comercial. ¿Todavía no? Bueno, continuamos. Entonces, vayan a votar, cumplan con su obligación tal y como lo marca la ley, pero voten nulo, para que vean esta bola de mendigos desgraciados, que no los queremos, que estamos hartos de ellos. Adelante, don Gerardo, porque lo interrumpía usted. No, yo lo que quería hablar también de otro factor importante en las elecciones, que es el financiamiento. Y aquí vamos al asunto. Primero, los fondos públicos, ¿no? Que le seguimos asignando al INE y a los partidos para todo lo que son elecciones y su vida pública, todo el dinero del mundo, que buena falta nos hace para otras cosas. Sí. Bueno, después se les da tiempos en radio y televisión, tiempos del Estado también que se podían usar para otro tipo de actividades, no nada más para publicitar los logros de los gobernantes, ¿no? Yo creo que hay actividades como culturales, educativas, etcétera, que se podían fomentar. Pero bueno, y desde luego, para el financiamiento privado, el límite es del 10% del monto del tope de una campaña. Entonces, bueno, en lo privado lo limitan y entonces todo tiene que venir del lado público. O sea, que nosotros lo tenemos que pagar. Ese es el rollo, ¿no? Y eso
lo que hace es que propicia la partidocracia, porque finalmente desde que le empezaron a dar recursos a los partidos, pues las burocracias de los partidos, llámese las dirigencias a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal, pues son los que administran los recursos, se asignan sueldos millonarios, ¿sí? Se deciden ellos quiénes son los plurinominales, manejan o distorsionan la democracia interna de los partidos y de ahí eligen a sus candidatos que les convenga a los dirigentes o a sus cuates. Ahorita que estás hablando de dinero, precisamente en las noticias me tocó leer ayer que estimula el PRI a los jefes de colonias, a los presidentes de colonias, con 3,000 pesos para que los apoyen en las elecciones. Y varios de ellos se fueron a quejar al periódico Reforma. Ahí salió que en la alcaldía, a la hora de entrar en grupos de 20, les pedían que dejaran ahí los celulares para que no fueran a grabar nada. Entraron a los salones Madero y Carranza. Y ahí la alcaldesa Claudia Oyoque ya les habló de su gestión y de para qué les daban la lana. Entonces, aparte, hay fraudes también. No, eso yo te lo garantizo. Mira, a mí me tocó allá por en el 85, alguna vez fui precandidato a la presidencia en mi ciudad, en Río Blanco, y recuerdo que la candidata que al final fue la que obtuvo el gane, se le decía que cuánto tenía para aportar a su campaña. Quiere decir que el dinero que se les da a los partidos no llega a los candidatos, o llega cuando mucho una pequeña parte de esto. Creo que ahora sí ya nos tenemos que ir a un corte. Ahorita continuamos con las raterías de estos. Pues continuando con nuestra tercera parte, que hoy se va el tiempo rapidísimo. Adelante, don Gerardo, porque si no... Pues mira, yo sigo con el tema de los financiamientos y desde el punto de vista del interior de los partidos, bueno, decía yo que manipulan la democracia, manipulan los padrones, porque hacen afiliaciones a conveniencia de ciertos personajes, etcétera, y desde luego el control del dinero, de si es cuate, pues si le damos para su campaña, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y eso hace que hay una corrupción a raíz de que hay dinero público y que no tienen problemas de solvencia económica los partidos de todo esto. Por cierto, creo que tampoco hay ahí transparencia, ¿no? Tampoco, no. Algunos partidos tienen diferentes tipos de democracia. Unas son de consenso o de representación y otros son directos, ¿no? Entonces, bueno, pero el caso es que ellos manipulan todo eso porque tienen una burocracia que está para su servicio. Y la pagamos nosotros. La pagamos nosotros, sí. ¿No? Ese es el problema. Sí, esos consejeros de 720,000 pesos no tienen razón de ser. Claro. Y por otro lado, hacia el exterior de los partidos, bueno, lo consabido, se roban recursos públicos para canalizarlos a elecciones, que eso desde luego es, aparte del robo de los recursos públicos, es ilícito el financiamiento. Y desde luego lo hacen a nivel federal, estatal y municipal. Pues tú acabas de mencionar en nuestro programa pasado los 600 millones de pesos que le dieron que Romero de Champ le dio a la Bastida. Le dio a la Bastida. Así ¿no? es. O sea, Lo que no saben ustedes, quiénes fueron por el dinero al banco. No, pues no puedo darlos, no. Bueno, pero bueno, y también aquí lo podemos ver a nivel estatal, pues la famosa Fundación Voces del Sol, que sabrá Dios de dónde sale el dinero, seguramente recursos públicos. Acuérdense que por ahí hay una auditoría del Superior de la Federación que dice que hay casi 13,000 millones de pesos desviados en el gobierno del Estado de salud y de educación. Pues pregúnteme a dónde va a dar una buena parte, aunque la otra parte también va a dar a bolsillos de funcionarios. Pero Voces del Sol no es de un tal Bermúdez, tú que está en No sé, en la yo no sé quién la maneje, pero finalmente es ilícito y es una fundación Parece que yo había oído apoya al PRI en este estado, así de fácil. Y bueno, y podemos hablar de financiamientos ilícitos también de los amigos de Fox, que hasta dinero del extranjero recibieron, dinero de empresas que está prohibido, etcétera, el Pemex-Gay que tú mencionaste ahorita, ¿no? Vaya, y desde luego, ahora que está de moda, el dinero que viene de la delincuencia organizada, que eso está peligrosísimo.
Entonces, bueno, Totalmente. son parte del rollo del financiamiento. Es uno de los grandes problemas que tiene Michoacán y tiene Guerrero y tiene eso precisamente, el dinero que está aportando la delincuencia. Así es, así es. Pues también estuve haciendo un estudio anoche para hablar de los candidatos independientes, a los que no ayuda en nada el IFE. Hay 22 en esta elección a nivel nacional. Quiero que sepa que para llegar les ha de haber sudado hasta la cola, maestro. Les ponen más trabas que a los partidos, no les dan dinero y todavía hablan mal de ellos y dicen que se los dan los narcos. Les pusieron un tope de gastos bastante bajo. Ya uno se tuvo que amparar y tuvo que echar para atrás el trife. Pero la verdad, las tranzas sobre todo las del verde que están tan a la vista, no tienen abuelas, se las están perdonando. La ventaja también de estos es que no tienen plurinominales y bajan las aportaciones también. No tienen tiempo de publicidad, tampoco les regalan publicidad. O sea, es totalmente inequitativo. Le dan chance de que entre a la competencia, pero no le dan ninguna arma. Y además otra cosa, espérenme, el que está de independiente en Monterrey, no me acuerdo qué mote le pusieron, el Bronco. Ese ya levantó mucho polvo. Y por ello, Felipe Calderón se pone a desbarrar ahí de él. ¿Y qué creen que le dijo el Bronco? Felipe, por respeto no te digo nada, no sé si estés crudo o estés borracho. Y eso le da publicidad al Bronco. Claro. Uy, Felipe, ¿qué hace, hombre? Sí, pero también ahora el candidato de Movimiento Ciudadano acaba de declinar a favor del Bronco. Sí. Ajá, Entonces, claro, bueno, sí. eso lo va a ayudar, ¿eh? Yo creo que lo va a ayudar porque finalmente lo fortalece. El Bronco va 3% arriba de la candidata del PRI. Así. Más si se le une los va a ir alejando. Yo no sé si sea bueno o sea malo, pero la gente va a votar por él. Está hasta la mazorca de los partidos. Efectivamente, yo creo que lo que está sucediendo en México es que la mayoría estamos hartos de los partidos. Y obviamente... De los políticos. Pues sí, ya sobre todo los políticos de carrera, ¿no? Sí, porque como este señor independiente, candidato independiente, pues realmente no le podemos dar el mote de político porque pues es por su primera vez. No fue, ya fue había participado. Ya fue alcalde. Sí, bueno, alcalde, pero sí. Y si fue buen alcalde, van a votar por él. Pues mira, yo no sé. Y fue del PRI. Yo no puedo decir. No importa, yo no estoy en contra del PRI, ni del PAN, ni del PRD, ni Yo de los estoy en contra de masones. todos. Estoy en contra de todos. Yo estoy en contra de los partidos. Pero mira, si fue del no de PRI, la quiere gente. decir que por algo no quedó bien con el PRI, donde no lo buscaron Claro. para candidato, ¿no? Claro. A lo mejor porque es honrado y no. Pues no sabemos, mejor no, pero no aventuremos nada y dejemos que a ver qué pasa. No es aventurar, es pensar nada más. ¿Qué pasa con los que son honrados y no los quieren? Va a ser una muestra interesante en esto porque es gobernatura, no es diputación. Bueno, hay otros que también son candidatos a diputados, pero bueno, es una prueba interesante a pesar de todas las trabas que les han puesto, porque la reforma que hicieron y que vino precisamente a raíz del voto nulo del 2009, que fue la elección intermedia, una de las propuestas para mejorar a raíz de ese que fue el 5.5% de los votantes a nivel nacional fue voto nulo en el 2009. En el DF llegó hasta el 10%. Aquí en Veracruz andaba en el 4,5%. Y eso orilló a que hubiera iniciativas y una reflexión de algunos dirigentes de los partidos y del presidente en aquella época, Calderón, los llamó a los que promovieron el voto nulo, bueno, ¿qué proponen? Y de ahí salieron las candidaturas independientes, lo del referéndum y alguna otra propuesta de ley que no salieron como debieran, pero finalmente ya hay un avance y eso es lo que hay que avanzar también. Entonces yo creo que, miren, en el voto, el votante cuando llegamos a la urna, pues tenemos varias opciones, si es que vamos, ¿no? La primera es, bueno, que voten por algún partido porque les simpatiza el partido o porque les gusta el candidato. Ojalá sea eso y no sea la despensa. Sí, exacto, no sea el regalo. Por otro lado, pues la otra opción es votar por un candidato independiente si es que lo hay, que no son muy pocos a nivel nacional. 22. Por otro lado,
siempre las boletas traen un espacio al final que dice un candidato no registrado, porque es una opción. Bueno, pues es otra opción que nunca ha funcionado ni nadie ha salido electo por eso, ¿no? Pero bueno, la otra es quedarse en su casa y hacer que no veo porque estoy muy enojado, porque no me importa, porque no me interesa. Y esa es la abstención. Y eso para mí es la peor opción. Sí. Además de que acuérdense que no están cumpliendo con la ley. No están ejerciendo su derecho y tampoco están cumpliendo con una obligación. Y entonces, bueno, y la última que se nos ocurre es la anulación del voto. Puedes anular, pero vas, votas y anulas. Eso es un mensaje diferente. No es lo mismo quedarme en mi casa porque ya estoy harto de los partidos, a que voy y me vuelvo activo en lugar de estar pasivo, me vuelvo activo y digo, no, voy a anular mi voto porque no estoy de acuerdo con ello y así lo manifiesto en la boleta. Y si no vas a votar, eres cómplice de las sinvergüenzadas que se hagan. Claro. Por eso hay que ir a votar. Bueno, fíjate que yo también ahí soy un poquito en contra de ustedes por la siguiente razón. Adelante. Hay partidos, sobre todo los partidos fuertes, los partidos del gobierno, que están en el gobierno en un momento dado, ya tienen un cierto número asegurado de votantes. Y los que no quieren votar son los descontentos. Entonces, en el momento que tú anulas el voto, estás permitiendo que el partido que ya de por sí lleva la mano levantada, obtenga la seguridad de la victoria. Mira, yo salí a hacer un recorrido en Córdoba, yo fui presidente del PRI hace muchos años y me conocen en las colonias. Entonces les fui preguntando cómo la veían, no van a votar por el PRI. Están que se los lleva el tren. Así. Pero además, mira, Víctor. Pero ya les dije, búsquense un candidato de los que nuevos, no se fijen en los partidos, búsquense los candidatos. Y si no, anulen su voto, pero vayan y voten y expresen su enojo con un voto nulo, crucen toda la papeleta y si quieren decirles de groserías, díganles de groserías. Pero ¿sabes cuál es el problema también de la gente que va y dice, bueno, yo simpatizo con fulano, no me importa el partido que representa? Mira, una vez que los elijan, para diputados estamos hablando, porque la elección principal es la de diputados, más lo que hay en algunos estados que son gobernadores, etcétera. Bueno, pero vamos a hablar de los diputados. Cuando lleguen a la Cámara de Diputados, van a hacer lo que el jefe de la bancada y su dirigente diga, no lo que nosotros necesitamos. Ese es el problema. Tienen que entrar al rollo, a fuerza, los obligan. Oye, yo en el partido que he militado, tú lo primero que haces es que firmas una carta que dices que te comprometes a cumplir con los lineamientos que mande la dirigencia. Esto es lo primero que te hacen firmar. Mira, fíjate que esa es una de las cosas que alguna vez yo he comentado y me molesta muchísimo, puesto que todos dicen los diputados, es que yo ya gané, ya no tengo a qué regresar a mi distrito. Cuando debiera ser totalmente al revés, si mi distrito es el que me está proponiendo, me está aceptando como Dios, para que yo sea su representante, es para que yo... Le está dando la lana. Y le está dando la lana, efectivamente, es para que yo elabore alguna ley que de alguna manera beneficie a mi distrito. Es que son idiotas. Pero lo peor de todo es que estos señores ni siquiera tienen una ley que tomar como bandera. Todos hablan de supuestos, es que voy a hacer por los pobres. Sí, pero ¿qué vas a hacer por los pobres? No tienen ni idea tampoco. No tienen ni idea, la mayoría no saben ni para qué. ¿Los van a dejar más pobres? Pues seguramente. No, yo te quería decir que en los sistemas de calidad que se trabajan en los negocios, ahí se busca quién es el cliente para beneficiar al cliente. Entonces, señores diputados, ¿cómo son tarados? ¿Quiénes son sus clientes? Los que votan. Si ya ganaron y están recibiendo sueldo por culpa de los que votaron por ustedes, vayan a verlos, a saludarlos. Si no, para la otra que vayan les van a... Bueno, y volviendo a lo mismo que estaba yo diciendo, entonces es obligación de un representante de un distrito consultar a su distrito. A su ciudadanía. Oye, ¿qué nos pasa? ¿Qué necesitamos aquí en nuestra región? ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Sí? Antes de siquiera atreverse a postularse para representar a un grupo. Te damos chance de cortes. Bueno, pues tenemos que ir a corte. Ahorita seguimos peleando un buen rato. Voy a calmar aquí a Víctor porque se me está aleverestando.
Ahorita venimos, amigos. Muchas gracias. Pues amigos, vamos ya con la cuarta y última parte. Voy a tomar la palabra porque nos falta mucho y si no ya no voy a poder. Les comentaba yo a ellos que la viuda de un general, decía que su general era un machote. En vida no le tenía miedo a nadie ni a nada, que solo a lo único que le tenía miedo era a los endejos. Y dice, ¿por qué? Dice, es que son muchos, hay mucho endejo y no hay modo de hacerles frente. Y son tantos que a cualquier parte que vayas, aunque madrugues, ya está lleno de endejos. Y luego se venden por una despensa, por una lana o por cualquier cosa y ponen hasta el presidente. Por eso es que mi general les tenía tanto miedo a los endejos. Ahora sí, ya, porque puede usted seguir. Yo quiero hacer una reflexión de los endejos. ¿Por qué la opción del voto nulo? Adelante. ¿No? Y básicamente yo les quiero decir, bueno, ha habido videos por ahí en las redes de que no, que hacen la cuenta de que se va a beneficiar al partido en el poder, etcétera, y que si no se va a beneficiar. Miren, lo que va a pasar, va a pasar. Aquí lo que necesitamos es tener una fuerza que se oponga a todos estos. No hay que olvidarnos de las trapacerías de López Obrador desde que estaba en Tabasco y como no fue precandidato del PRI se salió del partido y que luego bloqueaba los pozos de Pemex y le daba una lana para que quitara los bloqueos y etcétera. Y luego cuando fue el jefe de gobierno del Distrito Federal hizo los segundos pisos por asignación directa a los contratistas, se guardó esa información quién sabe cuántos años, no había transparencia, empezó el comercio del uso del suelo para cambiar para todos los grandes constructores, etcétera. Vaya, ha sido algo peor no pudo haber sido. Eso sí andaba en su Datsuncito, ¿no? Sí, con un chofer de 60,000 pesos. Pero y luego no nos olvidemos de los contratistas de los sexenios panistas. Estamos hablando de Oceanografía, estamos hablando de Tradeco, que es una constructora, los Briviesca, que eran los gestores de todos estos. Los hermanos de Fox también, que hay por ahí los hermanos, etcétera. Bueno, nada más tiene un hermano. Entonces, bueno, pues no se nos olvide lo de Pemex en esos dos sexenios. Y también, bueno, pues no se nos olviden los contratistas predilectos de Peña Nieto, que eso es actual. El grupo IGA con las casitas, el grupo OHL, la española, que ahora está en boca de todos por todas las trapacerías y todas las tranzas que han hecho. ¿En qué? Para que el ciudadano pague más por las autopistas urbanas y todo lo que manejan. Esa empresa tiene contratos por 50,000 millones de pesos y no hacía mucho ruido hasta que salieron las grabaciones. La empresa ICA, que es mexicana de hace muchos años, y la de Grupo Carso de Slim, creo que tienen juntas 7,000, junto con Tradeco, en este sexenio. Entonces, bueno, todo eso no hay que olvidarlo, es lo que digo yo. No hay que olvidarse del cochinero de los políticos, porque ese es el rollo. Por eso, ¿cómo voy a votar? ¿Voy a ir a votar por el menos malo? Yo digo que sí, hay que ir a votar, pero hay que anular el voto. El menos es como ir a la plaza y comprar manzanas las menos podridas. No voy a comprar las menos podridas para que no me hagan daño. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso yo creo que debemos de pensar bien todo esto. Es algo que debemos de hacerlo a la hora de que vayamos a votar. Yo creo que los que se abstienen normalmente deben de recapacitar, deben ir a votar, y si quieren anular, es una opción, pero cumplen una obligación y hacemos un acto de protesta hasta ahora pacífico, porque el peligro es lo que puede pasar después, que a lo mejor ya no es tan pacífico, ya está sucediendo en algunos estados y esto se puede poner peor. Pues mira, yo diría, esto funciona, funciona en aquellos países donde hay una segunda vuelta. ¿Por qué? Porque en la segunda vuelta obligan a que se cargue la mayoría sobre algún candidato. Sobre uno o dos candidatos. De esta manera, realmente el que llega a ser electo tiene cuando menos un 50% de la gente a su favor. De otra manera, si eliminamos el voto y resulta que
con el 5% llega a ganar uno, imagínate qué clase de representación tiene. Oye, yo estaba, entre mis estudios que estaba yo haciendo, era cómo se anulaba el voto, y se anula así, miren. Y si le quieren poner ahí chiflen a su Mauser, se lo pueden poner. Así se anota toda la boleta es completa. Que la verdad rayada. es eso. Y mira, además hay alguna por ahí, también circuló en las redes algo que decía que los votos nulos pueden anular una elección, una casilla. No es cierto. No es cierto. Nuestra ley no lo contempla. En otros países contemplan, en Sudamérica contemplan que si el voto nulo es mayor que el de los candidatos, se anula y se vuelve a hacer una nueva elección con otros candidatos. Tienen que cambiar ni siquiera con el mismo. Tienen que cambiar los otros, candidatos. sí. Porque la gente no los quiso. Esa es la señal. Entonces nosotros tenemos que manifestar eso de alguna forma, pacífico. Porque, oiga, ya les platiqué lo de 2009, dio pie a algunas iniciativas. ¿Y qué les parecería que hubiera iniciativas como quitar o reducir el financiamiento público a los partidos, reducir el número de legisladores, tanto en senadores como en diputados, reducir salarios y prestaciones de ellos y pues de los, ese es el que debiera de ser los altos funcionarios del gobierno, la revocación de mandato, que se nos olvida, que ese ya la dejaron ahí en el archivo cuando se habló de ello en mucho tiempo, la reforma integral de la impartición de justicia, porque le han hecho, pues que el Código Penal y que esto por acá y que el fiscal general, pero no han hecho una reforma integral. No, déjate, lo peor es que no se la única aplica. reforma integral que hicieron fue, y que sí trabaja, es la de Hacienda, ¿eh? Eso sí está. Mira, es así. Pero yo me refiero, mira, ya no queremos tantas leyes, siquiera que se apliquen, pero que se apliquen de Claro, veras, claro. con justicia. Porque además, bueno, ¿cómo no podemos mejorar el sistema de candidaturas independientes y que las hubiera para presidentes municipales, como las hay en algunos estados, pero que sean todos, para gobernador y para diputados federales y diputados locales? Eso también, con reglas más fáciles de cumplir. Yo no digo que no haya reglas, no, tiene que haber reglas. Claro, desde luego. Y tiene que haber límites, pero bueno, pero no más allá de lo que tienen los partidos políticos, porque es lo que lo están equiparando a un candidato. Sí, pero además también equitativamente que sea repartido ese dinero que se le entrega a los partidos políticos, porque es escandaloso. En Estados Unidos, Víctor, 5 años, y elegíamos hasta el sheriff. Sí, claro. Que es el que va a la seguridad de la ciudad, hasta ese se elegía. Y tenía que estar con la gente, no era nada. Esos sí no son güeyes, esos sí trabajan y sí traen contenta a la ciudadanía, porque van a volver a votar y si sirve, votan por él, si no, ni lo vuelven a tocar. Claro. Entonces hay que votar. Acuérdense que los que no votan pasan a ser del grupo de los endejos, dijimos, no hemos dicho ninguna grosería, es endejos. Y adelante, don Gerardo, porque se nos está acabando el tiempo. Pues mira, yo ya nada más quiero hacer, pues la verdad, un paréntesis a la gente de que piense en estas elecciones qué va a hacer. Creo que esta elección, a pesar de que es una elección intermedia, que no hay elección de presidente de la República, puede ser muy importante para el futuro de México. Si nosotros no participamos, si no vamos y votamos, y si ustedes creen que no están de acuerdo con ningún partido y ningún candidato, pueden anular su voto, ojalá lo hagan. Es la única forma de que podamos hacer que esto cambie. Yo no le veo otra forma pacífica de hacer que esto cambie. Cambios. La verdad, es para mí, esa es la conclusión, porque realmente ya enumeramos todos los defectos que tienen los partidos, el problema que nos han dado los políticos. Por decías la ley de Hacienda, sí, vaya, nosotros como causantes cautivos hay que palmar, señores, y ellos se roban el dinero y no pasa nada, y nosotros somos los que palmamos finalmente, ¿no? Ese es el gran problema. Creo que tiene que haber más justicia y más equidad en todo esto, pero nosotros lo tenemos que exigir. Si no hacemos eso y no nos manifestamos públicamente, no hay forma de que esto cambie. Yo quisiera que repitieras tu final del programa pasado en que te dirigiste a toda la ciudadanía, a los jóvenes. ¿Qué vamos a hacer, señores? ¿Vamos a seguir continuando así como estamos o vamos a hacer algo por cambiar? Sí, vaya, yo la verdad, eso ha sido mi tema, porque si ven, en todos los temas que hemos tocado, siempre acabamos en la corrupción. Sí. En todos los temas está la corrupción. Y bueno, ¿y hasta cuándo lo vamos a tolerar? Esa es la pregunta. ¿Hasta que ya nos llegue a todos aquí al cuello y a la yugular? ¿Hasta cuándo lo vamos a tolerar? Si nosotros no reaccionamos
ejercemos nuestros derechos cuando los debemos de ejercer y exigimos también nuestros derechos, no hay forma. Si no nos manifestamos públicamente, pues no pasa nada. Los demás los partidos creen que todo está bien, pero está bien para ellos. Ese es el problema, ¿no? Además, recuerden unas palabras de mi querido e insigne amigo don Víctor Loyo: solamente en Pemex no hay corrupción, hay corrosión, ¿verdad? Aunque son sinónimos de alguna manera. Corrosión es de corrupto, ¿no? Pues al final de cuentas también algo está corrompido, aunque no es correcto para mí el verbo, pero muchos utilizan la palabra corrompido. Pues Pemex, ya páguenle a porque no los vamos a dejar en los programas hasta que no paguen. No sean ladrones condenados, tienen 42 años que te deben el dinero nomás de intereses, a como estaban los intereses hace 42 Fíjate. años, ya te deben, no sé, a lo mejor un billón. Mira, nada más te quiero recordar que allí en Guadalajara todavía no han pagado lo que sucedió, pero en fin, no nos queda más que agradecer la atención de todos ustedes, queridos amigos televidentes. Esperemos que nos sigan escuchando la próxima semana. Y esperemos que vayan a votar, y recuerden, los que no tienen candidato ni partido pueden anular, pero vayan. O sea, el chiste es que hay que ir, no hay que ser zánganos de quedarnos en la casa encerrados ahí haciéndonos los enojados. No, vamos a votar. Nosotros no podemos hablar de candidatos, no hemos hablado de ningún candidato, nada más hablamos de las corruptelas del gobierno y de los partidos, y en este caso del INE, y sobre todo el de Córdoba, que me ha tocado bastante maldito con este Kraus, que les vuelvo a decir yo, que les dan dinero del gobierno del estado para que perjudiquen a ciertos candidatos, que a mí no me parece. Y además de esa corrupción, tienes la corrupción nacional del presidente nacional del Instituto Nacional Electoral, insultando a los indígenas. Vaya, qué poca abuela. Que lo corran al maldito ese. Y los consejeros nacionales, que no son más que los ponen 3 de un partido, 2 de otro. Vaya, ¿cuál ciudadanos? No son ciudadanos, ¿no? Y yo nada más les quiero recordar algo. Acuérdense que anular el voto es votar. Es cumplir una obligación ciudadana. Porque vas a estar en la lista de votantes. Claro, estás cumpliendo. Y es una opción legal. Bueno, pues algo más, don Víctor. Usted ya se despidió, nos despedimos. Don Víctor, ha sido un placer. Como siempre, un placer. Víctor. Gerardo, qué gusto. Quiero decirles que ya llevamos 2 entrevistas y no peleamos aquí con don Víctor. Don Gerardo, es un placer, don Gerardo. Igualmente, Pachín. Y estamos pendientes. Pues amigos, eso ha sido todo por hoy. Esperamos que nos escuchen, esperamos que por favor confíen en nosotros, vayan a votar. Si no tienen por quién votar, voten nulo. Y los del PES, Partido de Encuentro Social, páguenle a sus candidatos. Si además, como presidente del PES, no puedo dar tu nombre ahorita porque eres candidato también por otro lado, pero si así empiezas robando, ¿qué vas a hacer cuando estés arriba? Vas a robar más, mano. Entonces, cuidado, ciudadanos, si nosotros permitimos la corrupción, es culpa nuestra. Eso es todo por hoy. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias, amigos. Terminamos con él ahora.